Muy buenas noches a todas las personas que lleguen a ver este pequeño video. Mi nombre es Juan Sebastián Castillo y el día de hoy vengo a hacer varios experimentos relacionados con la resistencia de los componentes electrónicos que se utilizan habitualmente, adicional de unas pequeñas imágenes que se podrán encontrar en los experimentos que podremos realizar en los distintos tipos de simuladores que nos ofrece la plataforma de FET. Sin nada más que decir, comencemos. Experimento número 1. Resistencias en un cable. En este pequeño simulador podemos observar que la interfaz nos da las tres métricas que se utilizan para poder calcular la resistencia que puede tener un cable, siendo la resistividad, la longitud y su área. Por dar un ejemplo, si queremos encontrar un cable con una resistencia de 220 ohmios, tendríamos que primero aumentar su positividad, su longitud y su área de la manera que se mide en el video. Para conseguir una resistencia de 2.20 ohmios, la resistividad tiene que estar en 0.70 centímetros, la longitud en 14.04 centímetros y el área, que es la única condicional inversamente proporcional, ya que esto es una fórmula matemática, ya que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área, nos da un área de 4.46 centímetros al cuadrado. Si nosotros procedemos a variar el área de esta resistencia y la dejamos en su grosor máximo, podemos observar que a medida que hay más área, la resistencia empieza a disminuir de manera significativa. Eso sucede porque los electrones que circulan a través de todo lo que viene siendo el cable tienen más espacio para moverse. ¿Qué pasa? Como son tan pequeños, el espacio que tienen es tan grande que no logran chocar bien contra las paredes y no pueden generar una carga resistiva de manera efectiva. Si por el contrario el área del cable es muy bajita, podemos observar que la resistencia se dispara a 983 ohmios. Por esto sucede porque el cable, al ser tan delgado, tiene menos espacio para que los electrones se muevan, siendo un cable que permite la conductividad de manera muy eficaz. El siguiente laboratorio y siguiente experimento que vamos a poder realizar con el simulador es el simulador de la ley de Ohm. Como bien sabrán, la ley de Ohm establece que el voltaje será igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. Son los tres pilares que componen la gran mayoría de los componentes electrónicos. Y aquí podemos ver cómo es que estos pueden afectar en una situación simulada. Voy a proceder a aumentar el voltaje a un voltaje estándar, un voltaje de 6 voltios. Y vamos a poner una resistencia típica de 220 kiloohmios. Bueno, de 222 kiloohmios. Ohmios, perdón. Como se puede apreciar, he aumentado el voltaje y la resistencia para obtener un voltaje de 6 voltios y una resistencia de 220 ohmios, dando como resultado que la corriente va a ser de 27.0 microamperios. Si yo por el contrario lo que hago es aumentar el voltaje hasta 9 voltios utilizando lo que viene siendo una pila D, podemos observar que la corriente aumenta a 40.5 microamperios. Esto sucede porque para poder encontrar lo que es siendo la corriente o intensidad es necesario dividir la resistencia entre el voltaje. Si por el contrario tenemos un voltaje muy bajito, voltaje de 0.1 voltios, bueno 0.3, y una resistencia muy pequeña de 10 voltios, la corriente que pasará por el circuito será de 30 miliamperios. Pero si por el contrario podemos una resistencia, por ejemplo, de 1K, un kilo ohmio, la resistencia va a ser de 0.3 microamperios. Para el siguiente circuito o simulación, vamos a utilizar el kit de construcción de circuitos en corriente directa. Podemos observar que la interfaz nos está ofreciendo la introducción, que haciendo los parámetros más básicos, y un laboratorio de ya podemos tener conceptos más avanzados, como la resistencia que puede llegar a tener el cable, la resistencia o la cantidad de batería que podemos obtener, y agregar una bombilla real.
Comenzaré por agregar un pequeño circuito, una batería, un cable, un bombillo, un segundo cable y este cable irá a la salida del bombillo. De esta manera. Como podemos apreciar, en este momento, como la batería, tanto su ánodo como su cátodo están conectados a la bombilla, se está generando un foco de luz. Si medimos con el voltímetro lo que viene haciendo la entrada negativa de la batería, que es la entrada negativa del bombillo y la entrada positiva de la batería, podemos ver que efectivamente están pasando 9 voltios entre parte y parte. No importa qué parte yo mida, siempre y cuando esté en extremos diferentes. Procederé a realizar un circuito un poco más complejo. Como podemos observar, he puesto diferentes componentes, como lo viene siendo una batería de 9 voltios, un pequeño interruptor que en este momento se encuentra cerrado, se encuentra abierto, una resistencia de 10 ohmios, un billete para probar su capacidad de conductividad, un clip, un lápiz y finalmente la bombilla. Como podemos apreciar, no está pasando ninguna especie de corriente a pesar de que el switch se encuentra cerrado. Vamos a observar qué es lo que está. Vamos a observar primero la parte de los valores, siendo que la batería está en 9 voltios. El switch no tiene ninguna especie de polaridad ni nada, así que se encuentra en 0 voltios. El billete tiene una impresionante resistencia. Tiene una impresionante resistencia de 1 por 10 a la 9, lo que se puede traducir en 1 giga de resistencia. Siendo que la resistencia más grande que tenemos en este momento sería el billete con 1 giga de resistencia en ohmios. Curiosamente, el elemento metálico que tenemos en esa placa, el clip, tiene una resistencia de 0 ohmios. Y el lápiz, que está compuesto por grafito en su gran mayoría, el grafito siendo un conductor de electricidad bastante competente, tiene solo 25 ohmios. Aunque sea... Utilicemos el multímetro para ver qué es lo que está pasando en la entrada del bombillo y por qué no está prendiendo. Como observar, el voltaje que está llegando a este momento es insignificante, ya que con 9 voltios no podemos alimentar una pila con 1 giga de resistencia. Así que proceder a aumentar exponencialmente y de manera muy lenta lo que viene haciendo el voltaje de la pila para ver con cuánto puede llegar a encender. Como podemos observar, a pesar de que hemos subido el voltaje hasta 85 voltios, no hay suficiente corriente para que pase por acá. Sin embargo, en cuanto yo logro reemplazar el billete, la resistencia más potente que teníamos en este momento acaba de ser eliminada, permitiendo el paso de electrones hacia el bombillo, al cual en este momento le están llegando directamente, le están llegando, como pueden observar, 22.97 voltios. Esto con una batería de 85 voltios, una resistencia de 2 ohmios, vamos a dejarla en 101 ohmios, un clip que no aporta mucho a la conversación y un lápiz. Le está llegando en este momento 85 voltios con estos valores, 6.25 voltios al bombillo. En un diseño esquemático, esta sería como tal la simbología de cada uno de los componentes. Cerremos un momento el switch. Abramos un momento el switch para poder apreciar los componentes de manera más fácil. El último laboratorio que vamos a poder ensayar en este momento va a ser el taller de las capacitancias o los capacitores. Como bien podemos observar en esta interfaz tenemos la separación y el área entre las placas de los capacitores, la capacidad de subir hasta 1.5 voltios o menos 1.5 voltios, mostrar los parámetros de capacitancia, la carga, la energía y un voltímetro. Si yo este aumento lo que va haciendo la carga hasta aproximadamente... no me hace parámetro esto.
Aumentando, como podemos observar, cuando el capacitor tiene una carga positiva a negativa, la capacitancia en este momento está siendo marcada por 0.18 micro, nano, pico. La capacitancia está siendo representada en este momento por 0.18 picofaradios. La carga está siendo representada por 0.54 picofaradios aproximadamente, picocolumns. La carga está siendo representada por 0.54 por 10 a la menos 13 coulombs. Y la reserva de energía está siendo representada por 0.08 por 10 a la menos 13 joules. Si yo sigo aumentando el tamaño del voltaje, vamos a apreciar que llegando casi a los 10 voltios aproximados, observamos que la carga es el factor que más empieza a subir. Recordemos que antes teníamos una carga muy chiquita y a medida que lo subimos, la carga empieza a excederse constantemente, siendo seguida por lo que viene siendo la capacidad de almacenar la energía del capacitor. En ningún momento la capacitancia de este tipo de capacitores empieza a variar, y es que este sí es una constante. No importa si lo tenemos en positivo o en negativo. Un capacitor empieza a almacenar energía cuando su paleta de carga está completamente cargada. ¿Eso qué quiere decir? El capacitor es uno de los elementos más importantes que vamos a utilizar en electrónica, siendo que este es capaz de almacenar pequeñas cantidades de energía y así de fácil que las almacena, así de sencillo las puede liberar. Esto se puede utilizar para varios circuitos de RLC en corriente alterna, o como un circuito que desmontaré un poquito más adelante.